almas y espíritus, bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Frère Blanc, soy el custodio de las profundidades, el eco de los abismos olvidados en la selva ancestral de la península. Mi voz es el murmullo de la opresión que se esconde en cavernas prohibidas, el susurro de secretos oscuros que se entrelazan con la sangre y el sudor de aquellos que se atreven a desafiar lo inhumano. He sido testigo del crujido de la roca al caer, del horror en los ojos de los condenados y del poder ancestral que corrompe las almas en un reino subterráneo. Los sabios advierten, en noches sin luna, que no observes demasiado de cerca las sombras que acechan, ni respondas a los llamados de un destino sombrío. He visto cómo la carne se funde con lo reptiliano, cómo actos prohibidos otorgan el don maldito de caminar entre dimensiones, y cómo la esencia misma del ser se transforma en algo que jamás debió existir. Adéntrate conmigo en un umbral donde lo humano se disuelve en la bestia, donde la realidad se distorsiona y el terror se vuelve palpable, y descubre, en lo más profundo de este relato prohibido, los vestigios de un conocimiento que amenaza con devorar la razón. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Sientes ese susurro en la oscuridad, es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tus historias podrían ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios, compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atreven a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos exploraremos los confines de lo desconocido. Encuentro con hombres lagarto. En la densa península de Yucatán, un pelotón del ejército mexicano se adentró en la espesura en una misión rutinaria contra el narcotráfico, sin imaginar que estaban a punto de enfrentar un horror inimaginable. El jefe teniente, Adán, liberaba a la unidad, su mirada fija y su determinación palpable, mientras la jungla parecía murmurar advertencias en lenguajes olvidados. Durante horas, los soldados avanzaron entre árboles milenarios y sombras que se alargaban en el ocaso, sintiendo que la naturaleza guardaba secretos oscuros. Una grieta en el terreno reveló una entrada oculta a una cueva profunda. El equipo, sorprendido, decidió investigar sin prever el destino que les aguardaba. Con linternas en mano, los militares cruzaron el umbral, y el eco de sus pasos se mezcló en un silencio antinatural, presagio de la calamidad. El suelo traicionero hizo que varios cayeran en picada, y Adán fue el único en sobrevivir a la caída de más de 15 metros, despertando en una cámara subterránea lúgubre. La penumbra del lugar revelaba paredes cubiertas de símbolos extraños y relieves que contaban historias de una civilización oculta y prohibida. El corazón del teniente latía con fuerza, y su instinto le decía que lo que había descubierto iba más allá de una simple operación contra la droga. Los ecos de sus gritos se perdían en la inmensidad de la cueva, dejando entrever la existencia de algo siniestro acechando en cada rincón. Con cautela, Adán se adentró en los pasillos naturales, donde cada sombra parecía esconder un peligro mortal, y cada sonido una amenaza. En un pasaje angosto, se encontró con jaulas rudimentarias que contenían figuras humanas encadenadas, destellos de vidas olvidadas. Fue en ese instante cuando la oscura verdad se reveló. La cueva albergaba una civilización reptiliana, cuyos habitantes esclavizaban a humanos en un mundo subterráneo de terror ancestral. Adán recorrió con cautela los corredores de la caverna, observando cómo estructuras primitivas se erguían en un ambiente que desafiaban la realidad. En cada rincón, la presencia de seres reptilianos se hacía evidente. Ojos brillantes y piel escamosa emergía de las sombras, vigilantes y despiadados. Los pasillos se llenaban de murmullos inhumanos, como si la cueva misma cantara secretos de una era perdida y prohibida. Entre las jaulas, las mujeres cautivas parecían resignadas,
destinadas a servir a los oscuros rituales de los reptiles caníbales, mientras los hombres trabajaban sin descanso. Un grito ahogado resonó desde una celda distante, y Adán se agachó para escuchar. La desesperación humana se mezclaba con el terror del entorno. ¿Qué clase de monstruos han esclavizado a estos seres?, murmuró el teniente, sintiendo como cada palabra retumbaba en su alma. Un soldado herido fue capturado por una emboscada reptiliana, y su grito de dolor fue sofocado por el sonido de garras afiladas contra la roca. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y la luz tenue de las linternas revelaba rituales macabros esbozados en las paredes de la caverna. Mientras avanzaba, Adán encontró un altar improvisado, adornado con huesos y restos que contaban la historia de sacrificios inhumanos. En un susurro apenas audible, una voz reptiliana ordenó a sus subordinados mantener en secreto su dominio, mientras sus ojos fríos se posaban en el intruso. La tensión crecía en el ambiente, y el teniente comprendió que estaba inmerso en una guerra ancestral entre fuerzas desconocidas. Con el corazón acelerado, Adán juró descubrir la verdad, aun cuando cada paso lo hundía más en la oscuridad y el horror de aquel lugar prohibido. La investigación de Adán reveló que la caverna no era un lugar aislado, sino parte de una vasta red subterránea que conectaba con rincones oscuros del mundo. A lo largo de sus recorridos, descubrió inscripciones milenarias que relataban el origen de los reptilianos y su dominio sobre la humanidad. Un anciano prisionero, con una mirada perdida y voz quebrada, susurró historias de traición y pactos inhumanos, dejando entrever un pasado de horror. «Nos arrebataron nuestras almas», murmuró el anciano a Adán, quien sintió cómo las palabras retumbaban en su interior, como un presagio funesto. Se contaba que los reptilianos, provenientes de una cuarta dimensión, utilizaban la energía mental de los humanos para perpetuar su existencia. La cámara de la cueva revelaba escenas de ritos en que los prisioneros eran hipnotizados por medios primitivos, controlando la mente y el espíritu. Adán descubrió que los reptilianos no solo se limitaban a la caverna, sino que habían infiltrado la superficie, ocultándose entre los humanos. «Debemos contar la verdad», dijo en voz baja mientras recorría pasillos oscuros, sintiendo que su destino estaba ligado a la liberación de aquellos cautivos. La evidencia apuntaba a una alianza ancestral entre militares y seres de otra dimensión, un vínculo que había marcado la historia secreta del mundo. En medio del terror, surgía la paradoja de un poder que se alimentaba de la energía del hombre, manipulando guerras y conflictos para su beneficio. Adán, con la determinación de un líder, tomó nota de cada revelación, consciente de que su supervivencia dependía de exponer esa conspiración milenaria. Con cada paso, la historia se volvía más intrincada, y el teniente comprendió que su misión ahora trascendía lo militar. Era una lucha para la salvación del alma humana. A la salida de la caverna, Adán se enfrentó a la cruda realidad. La superficie estaba plagada de signos de la influencia reptiliana, disfrazada de la cotidianidad. Las calles de la ciudad mostraban rostros que ocultaban secretos oscuros. La prensa manipulaba y difundía noticias para mantener al pueblo en la ignorancia. «No solo son monstruos de la caverna», reflexionó Adán, mientras observaba a extraños individuos con gestos inhumanos y miradas vacías, ocultando su verdadera identidad. La infiltración de hombres reptilianos en la sociedad era tan sutil que pocos notaban la frialdad de sus ojos y la rigidez de sus movimientos. En un encuentro casual, Adán escuchó a un informante afirmar: «Los medios, las guerras, todo es una trampa para distraernos de la verdadera amenaza». El teniente se sumergió en la investigación, descubriendo documentos clasificados y evidencias que demostraban un control mental masivo ejercido a través de la propaganda. Durante una reunión secreta, un ex soldado le confesó: «Vi a un hombre cambiar su forma ante mis ojos, como si la oscuridad se transformara en carne». Las palabras resonaban en la mente de Adán, creando un puente entre el horror subterráneo y la opresión en la superficie. Cada revelación demostraba que la humanidad estaba atrapada en un ciclo de manipulación, donde la energía vital era extraída sin piedad. El teniente sintió el peso de la verdad, y en medio del caos, se comprometió a liberar a aquellos que habían sido esclavizados por la red de los engaños. Con determinación y pesar, juró que su testimonio sería la chispa que encendería la rebelión contra el poder oculto que gobernaba en las sombras. La noche se cerraba sobre una ciudad ajena a su destino, mientras Adán preparaba el próximo paso en su lucha contra la fuerza milenaria y oculta. La emboscada fue rápida y brutal. Mientras el pelotón intentaba organizar un rescate, los reptilianos atacaron sin misericordia, atrapando a la mayoría. En medio del caos, gritos y disparos,
se mezclaron con el sonido de garras rasgando la carne, creando una sinfonía macabra del terror. Adán, luchando por escapar, presenció cómo sus compañeros caían presa del enemigo, sus rostros congelados en expresiones de horror indescriptible. «No dejaremos que nos atrapen», gritó un soldado mientras se lanzaba a cubrir a sus camaradas, pero el destino parecía sellado en aquella oscura trampa. La emboscada culminó en una masacre. La fuerza reptiliana, con precisión letal, redujo a la unidad a un puñado de sobrevivientes, entre aquellos el propio Adán. Con el cuerpo herido y la mente al borde del colapso, el teniente fue capturado y llevado al más profundo del submundo, donde la desesperación reinaba. Encerrado en una celda improvisada, Adán escuchó el eco de gritos lejanos y el murmullo incesante de aquellos que habían sido condenados a una existencia sin esperanza. En un momento de respiro, una voz femenina, llena de sufrimiento, susurró desde la oscuridad: «Ayúdanos, no olvides quiénes fuimos». La voz, llena de melancolía, despertó en el teniente la urgencia de rebelarse contra el sistema de esclavitud impuesto por los reptiles. «No permitiré que su maldad siga sembrando sufrimiento», afirmó con voz decidida, mientras trazaba planes para escapar de aquel infierno subterráneo. La celda era testigo de horror, paredes marcadas por el sufrimiento de generaciones y cadenas que contaban historias de un pasado de opresión. A pesar de la desesperación, la llama de la resistencia ardía en el interior de Adán, y su voluntad se forjaba en medio del sufrimiento, prometiendo justicia para los oprimidos. Durante largos días en cautiverio, Adán comenzó a notar que la cueva era el centro neurálgico de una energía oscura, una fuerza que alimentaba a los reptilianos. Investigando en silencio, descubrió que la civilización subterránea utilizaba rituales para canalizar la energía mental de los cautivos, fortaleciendo su dominio en la cuarta dimensión. En conversaciones furtivas con otros prisioneros, escuchó relatos sobre la manipulación de la mente a través de medios indiciosos, controlando la realidad desde las sombras. «Nuestros pensamientos son su alimento», murmuró uno de ellos, revelando la impactante verdad. La humanidad estaba siendo hipnotizada por un control invisible. Adán comprendió que la guerra no era solo física, sino también una lucha por el alma de la humanidad, en la que los reptilianos dictaban el curso de la historia. Con la ayuda de un compañero rebelde, trazó un plan para escapar y llevar al mundo la verdad oculta tras el velo de la ignorancia. En una oscura noche de conspiración, se reunió con otros pocos que aún conservaban la fe en la liberación, y entre susurros se juraron lealtad. «Debemos romper el hechizo de esta caverna y liberar nuestras mentes», declaró Adán, con la determinación de un hombre que conoce la magnitud de su misión. Mientras los reptilianos celebraban su poder, la resistencia crecía en la oscuridad, tejiendo la red de una revolución silenciosa. La revelación del control mental fue el primer paso para despertar a una humanidad dormida, atrapada en un sistema de engaños y opresión. La energía oscura, tan palpable en cada rincón del lugar, se convertía en un símbolo de la tiranía que debía ser derrotada a cualquier costo. Con el plan en la mente y el corazón inflamado por la esperanza, Adán se preparaba para el gran salto que lo separaría del cautiverio y lo acercaría a la verdad. En medio de la desesperación, Adán logró contactar a un pequeño grupo de prisioneros dispuestos a unir fuerzas para escapar de la esclavitud. Juntos, planearon cada movimiento con precisión, combinando la astucia militar con el deseo de liberar a sus compañeros y revelar la conspiración. «Si logramos salir, el mundo conocerá lo que acecha tras la cortina de la realidad», dijo con fervor uno de ellos, mientras la esperanza renacía en sus rostros. La alianza era frágil, pero cada palabra y cada juramento cimentaba la determinación de enfrentar a los seres que usurpaban la energía vital de la humanidad. En la penumbra se susurraban estrategias y se compartían relatos de las atrocidades cometidas, fortaleciendo el vínculo entre los oprimidos. Adán se convirtió en un líder, guiando a su grupo con la convicción de un hombre que había sido testigo de horrores inimaginables. Las conversaciones se tornaron íntimas y llenas de emociones. «No permitiremos que la oscuridad continúe gobernando nuestras almas», afirmó con convicción. Cada prisionero aportaba su propia historia, creando un mosaico de sufrimiento y resistencia que unía sus destinos. La planificación meticulosa incluía distracciones, rutas secretas y la recuperación de armas improvisadas para enfrentarse a la opresión reptiliana. En una noche sin luna, el grupo inició su fuga, moviéndose silenciosamente a través de pasillos olvidados y esquivando patrullas inhumanas. La adrenalina se mezclaba con el terror y cada paso estaba cargado de incertidumbre, pero la determinación brillaba en los ojos de todos. El plan de escape no era solo una huida, sino el inicio de una rebelión que buscaría desmantelar el sistema de control y liberar a la humanidad.
El éxodo de los oprimidos se convirtió en una batalla feroz contra los reptilianos, que defendían su dominio con ferocidad y poderes desconocidos. En un combate brutal, Adán lideró a sus compañeros a través de corredores oscuros, esquivando ataques y enfrentándose a criaturas de pesadilla. No retrocedan. Esta es nuestra única oportunidad de recuperar nuestra humanidad, gritó el teniente, impulsado por la furia contenida. Los gritos y el estruendo de la lucha se mezclaban en el eco de rituales oscuros, creando un ambiente caótico y aterrador. Las fuerzas reptilianas, armadas con tecnología ancestral y poderes extraños, parecían invencibles en su defensa del submundo. Adán, a pesar de las heridas y el cansancio, mostraba una determinación inquebrantable, inspirando a sus compañeros a luchar sin miedo. Los combates se sucedían en la coreografía macabra, en la que cada sacrificio parecía encender la chispa de una rebelión inminente. Entre explosiones y destellos de luz, la resistencia logró abrirse paso por los pasillos laberínticos de la caverna, liberando a algunos cautivos. La libertad es un derecho sagrado, murmuró uno de los prisioneros mientras se unía a la lucha, dejando tras de sí años de opresión. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido en un amplio salón subterráneo, donde la batalla se tornó épica y de proporciones inhumanas. A cada minuto, la tensión crecía y la energía liberada en el combate parecía desafiar las leyes de la física en ese mundo oscuro. La lucha por la libertad, aunque sangrienta y brutal, se convirtió en un símbolo de resistencia, marcando el inicio del fin para la tiranía reptiliana. Con gran esfuerzo, el grupo logró abrir una ruta de escape que los conectaba con la superficie, dejando atrás un infierno subterráneo de muerte. Sin embargo, la huida tuvo un alto costo. Muchos cayeron en combate, sacrificándose para garantizar que el mensaje de la verdad pudiera salir a la luz. En un momento desgarrador, un compañero de Adán gritó: «No dejes que este sacrificio sea en vano, lucha hasta el final». El dolor y la pérdida se mezclaron con la adrenalina del escape, creando una atmósfera de desesperación y esperanzas simultáneas. Adán, herido y agotado, se impulsaba hacia la libertad, consciente de que la supervivencia era vital para contar lo vivido. Cada paso hacia la salida era una batalla contra el destino, y el eco de los sacrificios resonaba en su mente con fuerza inhumana. Mientras corría por pasillos oscuros, la luz de la superficie comenzaba a asomar, ofreciendo la promesa de un nuevo comienzo. «Manténganse juntos, no dejen que la oscuridad los separe», ordenó Adán, con voz firme, pese a la fatiga del dolor. El grupo se dispersó en la confusión del escape. En medio del tumulto, el teniente se encontró solo, portando la carga de los caídos. La salida se presentó como una rendija de luz en la inmensidad del túnel. Adán, con el corazón en la mano, dio el último empujón hacia la libertad. Al emerger en la superficie, la jungla se mostraba indiferente al horror vivido, como si la naturaleza misma ignorara la tragedia humana. Con lágrimas en los ojos y la determinación intacta, Adán juró que su historia no sería olvidada y que revelaría al mundo la conspiración oculta tras la fachada de la normalidad. De vuelta al mundo de la luz, Adán se enfrentó a una sociedad hipnotizada por medios y conflictos que mantenían viva la influencia reptiliana. Los rostros cotidianos ocultaban secretos oscuros, y cada paso en las calles parecían ser vigilados por la presencia inhumana que se disfrazaba de normalidad. «El terror que viví no puede quedar en el olvido», murmuró Adán al mirar a su alrededor, sintiendo la opresión que emanaba de la sociedad. Su testimonio, cargado de dolor y verdad, se convirtió en una amenaza para el sistema, pues revelaba la manipulación de la energía mental a gran escala. En reuniones secretas, compartió su historia con periodistas y académicos, quienes, atónitos, comenzaron a notar evidencias de una conspiración global. «Hay hombres entre nosotros que ocultan su verdadera forma», confesó en una entrevista, provocando escalofríos en aquellos que escuchaban su relato. La sociedad se debatía entre la incredulidad y el miedo, y la lucha por la libertad mental se transformaba en una guerra silenciosa. Adán, con voz firme, instaba a la gente a despertar de la hipnosis mediática y cuestionar la realidad que les era impuesta. La ciudad se transformó en un escenario de protestas y búsqueda de respuestas, mientras se esparcían rumores sobre la infiltración reptiliana. En un emotivo discurso, el teniente afirmó: «Nuestra humanidad es sagrada y no podemos permitir que fuerzas oscuras nos arrebaten el alma». La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a abrirse paso entre las grietas de la sociedad que había sido controlada por el miedo. El regreso a la superficie marcó el inicio de una lucha interna en cada hombre, en cada mujer,
en cada niño, una rebelión silenciosa contra la manipulación oculta. Mientras Adán difundía su testimonio, evidencias y documentos filtrados comenzaban a salir a la luz, revelando una conspiración de escala mundial. Las redes sociales y medios independientes se convirtieron en el medio por el cual la verdad se propagaba, desafiando el control mediático impuesto. No podemos ignorar lo que está sucediendo, declaró un activista en una protesta masiva, mientras imágenes perturbadoras inundaban las pantallas. La sociedad se estremecía ante la revelación de que los reptilianos no eran solo criaturas de la caverna, sino seres que se escondían entre nosotros. Adán se reunió con científicos, historiadores y filósofos que, asombrados, analizaron las pruebas y confirmaron la infiltración de altas esferas de poder. Durante un simposio secreto, un renombrado académico afirmó: la humanidad ha sido manipulada a nivel energético, y ese control se remonta a tiempos inmemorables. Los debates se encendieron en foros internacionales, y la comunidad global exigía respuestas sobre la influencia oculta en guerras y conflictos. En un emotivo encuentro, un exmilitar dijo: el sacrificio de nuestros compañeros no puede ser en vano. Es hora de luchar por la libertad de nuestras mentes. La revelación global encendió una chispa de esperanza en medio del terror, y la resistencia se unió para desmantelar la red del control mental. Adán, a pesar de las heridas del pasado, se convirtió en la voz que guiaba a la humanidad a despertar, dispuesta a enfrentar la oscuridad oculta. La lucha se transformó en un movimiento, donde cada ciudadano se convirtió en un soldado en la guerra contra la opresión y la manipulación. La revelación global no solo expuso la conspiración, sino abrió camino para un renacer de la conciencia, marcando el inicio de una nueva era de libertad. En el epílogo de la terrible Odisea, Adán se retiró a un lugar apartado, donde meditaba sobre el destino de la humanidad y el precio del conocimiento. El teniente recordó: el poder oscuro se nutre del miedo, pero la verdad y la voluntad pueden romper incluso las cadenas más fuertes. La historia de la caverna, la esclavitud y la revelación global se difundió, incitando a muchos a cuestionar la realidad y a despertar del letargo impuesto. En una charla íntima con un grupo de jóvenes activistas, Adán dijo: nuestros miedos son el preludio de un despertar, una llamada a la lucha por lo justo. La analogía final de Adán recordaba que, al igual que las leyendas antiguas, la lucha entre la luz y la oscuridad es eterna, pero siempre hay esperanza en el coraje. La civilización reptiliana, oculta entre sombras, representaba la manifestación del mal, mientras la resiliencia humana brillaba como una luz inextinguible. El relato se cierra con una invitación a no dejarse dominar por el miedo, sino a usarlo como un motor para buscar la libertad y la justicia. Así, el legado de Adán perduró como un recordatorio eterno de que, en el teatro de la existencia, el terror es solo el preludio de un despertar espiritual y una lucha constante por la verdad. La Odisea de Adán, marcada por la lucha contra fuerzas ocultas y la opresión milenaria, nos invita a cuestionar los límites de nuestra existencia y a enfrentar las sombras que acechan en cada rincón de la mente y la sociedad. Como bien dijo Edgar Allan Poe, no hay belleza sin algo de extrañeza. Estas palabras resuenan en este relato, recordándonos que en la rareza y la oscuridad también se esconde la posibilidad de un despertar, una transformación que trasciende el miedo. La travesía subterránea, con sus rituales ancestrales y el inhumano dominio de seres de otra dimensión, no solo revela horrores inimaginables, sino también nos desafía a romper las cadenas invisibles que nos mantienen en la pasividad. En cada grito, en cada sacrificio y en cada revelación se esconde una lección. Solo al desafiar lo desconocido y al convertir el miedo en fuerza, podremos reescribir el destino que se nos ha impuesto. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Sientes ese susurro en la oscuridad, es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir sus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atreven a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad. Y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la Noche. Voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.